Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga, espero se encuentren bien. Es ya el segundo domingo que compartimos la palabra del Señor a través de este medio. Y la verdad es que resulta bastante raro no poder vernos, no poder estar juntos, no poder compartir la palabra del Señor cara a cara, ¿no? Pero bueno, en definitiva es una medida que tenemos que tomar a raíz de toda esta situación que estamos atravesando a nivel mundial, ¿no? Y debemos ser responsables, debemos hacerlo de manera responsable, ¿no? Pero hermanos, más allá de esto, el Señor es tan bueno que aún en medio de esta situación en que no podemos estar juntos físicamente, el Señor nos bendice. Y no solamente por el hecho de que podemos estar compartiendo su palabra a través de este medio, ¿no? Sino también porque podemos estar en comunión los unos con los otros, a través de una llamada, a través de un mensaje, ¿no? Orando los unos por los otros, animándonos los unos por los otros, ¿no? Permaneciendo en esa unidad del Espíritu, ¿no? Y qué lindo es pensar en esa unidad que tenemos como iglesia, que trasciende, que va más allá de una unidad meramente física, ¿no? La verdad es que es una gran bendición que en este tiempo podamos estar reflexionando y podamos estar experimentando todo esto, ¿no? Quizás en muchos casos redescubriendo la profundidad del vínculo que nos une, ¿no? Muchas veces no prestamos atención en estas cosas, ¿no? Pero es en medio de estas situaciones que podemos realmente experimentar todo esto, ¿no? El Señor nos bendice en este tiempo en una innumerable cantidad de situaciones, en una innumerable cantidad de formas, ¿no? Y como iglesia, hermanos, el Señor también nos bendice y nos ha venido bendiciendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? El Señor en su gracia y en su bondad nos ha permitido que como iglesia, hace ya algunos meses, podamos estar compartiendo una serie de enseñanzas acerca del Sermón del Monte, ¿no? Y hoy, con los versículos 28 y 29, estamos llegando al final, estamos concluyendo con esta enseñanza del Sermón del Monte, ¿no? Que de alguna manera es como un espejo que nos sirve como cristianos para poder mirarnos en él, para poder ver de qué manera estamos caminando, cómo es que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Queridos, si no tenés aún la Biblia con vos, te animo a que la busques para que podamos leer juntos la palabra del Señor. Pero antes de ir a la palabra del Señor, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, estamos profundamente agradecidos de que en medio de la situación que nos toca atravesar, en medio de esta situación difícil, Señor, vos nos concedas el privilegio que es poder compartir tu palabra. Señor, cuántas personas están en el mundo y no pueden compartir la palabra como tú nos concedes hoy a nosotros. Señor, estamos profundamente agradecidos y te pedimos, Señor, que prepares nuestras mentes, que prepares nuestros corazones para poder entender la palabra, pero también para poder atesorarla, Señor, para poder hacerla nuestra, para que tu palabra, Señor, cambie nuestros corazones, para que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte todo esto en el precioso y perfecto nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, mis hermanos, les animo a que abran sus Biblias y que vayamos juntos al capítulo 7 de Mateo y leamos los versículos 28 y 29.
Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Dice la palabra del Señor: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, si bien la enseñanza de este sermón termina con lo que vimos el pasado domingo, estas palabras del evangelista Mateo, donde él está concluyendo con el relato de este sermón del Señor, son de suma importancia, porque son palabras inspiradas por Dios. De hecho, cada palabra que encontramos en la Escritura está inspirada por Dios. No solo debemos darle importancia a aquellas palabras que fueron dichas por Jesús, ¿no? Sino que cada palabra, cada punto, cada coma, hermano, que encontramos en la Escritura es de suma importancia porque es inspiración divina y forma parte del consejo de Dios. Bien, hermanos, dicho y aclarado esto, vamos a ver cuál es la estructura del mensaje de hoy, cuáles son los puntos principales en estos versículos, ¿no? Por un lado tenemos la autoridad, la doctrina de Cristo, y por otro lado tenemos la autoridad de Cristo, ¿no? Estos dos puntos importantes, estos dos puntos principales. Bien, vamos a ver primero lo que es la doctrina de Cristo, ¿no? El versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dice el versículo: la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. En otras versiones dice: la gente se asombraba. Pero ¿por qué se admiraban de su enseñanza? ¿Por qué tenían tanto asombro? Y esta pregunta nos lleva a ver que el Señor Jesús no fue un maestro más de la palabra de Dios, sino que fue el mejor y más grande maestro de todos los tiempos. El Señor Jesús enseñaba la verdad de una manera simple, de una manera que no buscaba confundir a las personas usando palabras complicadas, sino con una enseñanza práctica, de una manera tan sencilla que hasta un niño podía entenderlo. Él enseñaba las verdades del reino a través de ejemplos prácticos de la vida cotidiana, ¿no? Él llevaba todas sus conversaciones de una manera natural al mismo punto, para que todos pudieran entender de qué era de lo que él estaba hablando. En otras palabras, hermanos, no había nadie que no pudiera comprender su enseñanza. Él podía llegar al más erudito, al más sabio y a su vez al más común, a aquel que tenía poca educación. El Señor llegaba a los corazones de las personas. Y esto era algo que sinceramente a los escribas no les interesaba. A ellos solamente les interesaba hacerse notar. Lo único que ellos buscaban era la gloria y la honra de los hombres. Ellos querían que los demás reconocieran, que vieran qué buenos maestros de la Escritura que ellos eran. No tenían un amor genuino por la palabra de Dios y por las demás personas. Sin embargo, hermanos, el Señor estaba movido por un amor verdadero a las personas. Estaba interesado por su futuro eterno. Él conocía sus corazones. Él no tenía la mínima intención de llenar sus mentes de información, sino que Él quería transformar sus corazones. Hermanos, Él quería transformar esos corazones de piedra en corazones de carne. Él quería ir más allá de dar solamente una enseñanza. Él sabía perfectamente cuál era la necesidad más profunda
que tenían. Y fue en eso, hermanos, en lo que el Señor centró sus enseñanzas. El Señor Jesús no tuvo la oportunidad de tener una formación académica. El Señor Jesús no tuvo la posibilidad de tener un seminario, de estudiar en un seminario, sino que Él tuvo algo mejor, hermanos. Él obtuvo toda la sabiduría de Dios mismo. Jesús, para la mayoría, era solamente el hijo de un carpintero. Y eso era lo que le chocaba a la gente, principalmente a los escribas, porque sencillamente esto era algo a lo que no estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a que los maestros, los rabí, eran personas con una preparación académica muy alta, ¿no? Con estudios muy altos. Y el Señor no tenía nada de esto, ¿no? El Señor iba en contra de todo eso, ¿no? Ellos no estaban acostumbrados a esto, ¿no? Iba en contra de su cultura, en contra de su cosmovisión. Sin embargo, grandes multitudes, hermanos, iban a él desde muy lejos y lo seguían para escuchar sus enseñanzas. El Señor les hablaba acerca de las ansiedades de la vida. El Señor hablaba de temas comunes, pero profundos. El Señor les decía que no debían estar preocupados. El Señor les habló de la codicia, les hablaba de la hipocresía, les habló del divorcio, pero también les hizo advertencias fuertes e importantes. Por ejemplo, diciéndoles que habían falsos maestros y que habían también falsos profesantes. El Señor les habló todo lo que debían escuchar. Acompáñenme ahora a Marcos capítulo 12, versículo 14. Vamos a leer juntos ahora en Marcos capítulo 12, versículo 14. Marcos 12, 14. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Sino que con verdad enseñas el camino de Dios. El Señor no tenía temor de los hombres, no buscaba, no necesitaba impresionar a nadie, sino que Él amaba a Dios, amaba a su Padre por sobre todas las cosas. Y esto, hermanos, nos lleva directamente hacia la autoridad de Cristo. Esto nos lleva directo a la autoridad de Cristo. Las enseñanzas de Jesús eran distintas a las de los escribas. Ellos enseñaban en base a las enseñanzas de antiguos maestros. Enseñaban en base a antiguas tradiciones. No enseñaban de manera correcta la palabra de Dios. Las enseñanzas del Señor tenían autoridad. Una autoridad que provenía de su Padre. Ahora leamos juntos, por favor, Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Dice: Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, cada vez que Cristo habló, era Dios mismo quien hablaba. Los escribas
no habían estado enseñando bien la palabra de Dios. Ellos no habían estado enseñando bien al pueblo. Esta palabra que había sido dada por Dios a través de Moisés no había sido bien enseñada, no estaba siendo bien enseñada. Entonces, al escuchar la enseñanza de Jesús, para ellos era algo nuevo. Y esta es la razón por la cual Jesús tiene que aclarar en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿no? El Señor tiene que hacer esta aclaración. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: no piensen que vengo para anular la ley, sino para cumplirla. Imaginen cuán grande habrá sido el asombro que los oyentes, que las personas que estaban escuchando a Jesús tenían al escuchar sus enseñanzas. Ellos no habían escuchado esta enseñanza. Sin embargo, el Señor, al ver ese asombro, ese gran asombro, el Señor tiene que aclararles: no vengo a anular la ley, sino que vengo a cumplirla. Esto es algo que muestra su autoridad, la manera en que el Señor enseñaba la palabra, una manera distinta, una manera diferente a lo que ellos estaban escuchando de parte de los escribas. El Señor mostraba su autoridad de esta manera. Pero también podemos ver la autoridad del Señor a través de quién era Él. Su identidad, hermanos, nos devela su autoridad. ¿Recuerdan cuando leíamos en el sermón: oísteis que fue dicho, pero yo os digo? El Señor ahí está mostrando su autoridad. Los escribas apoyaban, como dijimos antes, todas sus enseñanzas en antiguos maestros y en antiguas tradiciones. Ahora, el Señor lo que les está diciendo acá es, les está diciendo que en un momento les dijeron: esto es de esta forma, pero yo les digo que es de esta otra, ¿no? Y es ese yo os digo el que devela su autoridad, ¿no? Él era y es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Y el Señor, hermanos, al ver el asombro de estas personas que estaban oyendo su mensaje, Él hace esta aclaración: no piensen que vengo a anular la ley, sino que vengo para cumplirla. Él tenía autoridad por quien era, pero también tenía autoridad por la manera en que vivía. Hermanos, Él vivía de una manera íntegra. Él vivía todo lo que enseñaba, mostraba integridad en su vida, viviendo de una manera perfecta la palabra de Dios. Hermanos, su vida respaldaba sus palabras. Era coherente con todo lo que enseñaba. No había nada, no había ninguna contradicción, no había nada que fuera contrario a su enseñanza, ¿no? No había ninguna contradicción entre su enseñanza y la manera en que él vivía. Hermanos, el Señor dijo: bienaventurados los mansos, pero después el mismo Señor también dijo: yo soy manso y humilde de espíritu. El Señor dijo: amad a vuestros enemigos y devolver bien por mal. Perdonad a los que os persiguen, para amarlos y orar por ellos. Y hermanos, eso no fue solamente una enseñanza teórica, sino que Él nos mostró esto a través de su vida misma. Hermanos, el Señor mostró una vida de total integridad, y como imitadores de Cristo, esa debe ser nuestra meta: vivir vidas íntegras, coherentes al Evangelio.
que reflejen a Cristo. El Señor dijo que debemos ser sal y luz para que otros puedan verlo a través de nuestras vidas, para que otros puedan ver destellos de su gloria a través de nuestras vidas. Debemos ser sal y luz para que otras almas lleguen a los pies de Cristo. Piensen, hermanos, con cuántas personas convivimos a diario que no conocen a Cristo. Compañeros de trabajo, vecinos, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Quizás tenés hijos pequeños, como yo, y la verdad es que tenemos que trabajar duro como padres, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para llevar sus almas a los pies de Cristo. Y este es un trabajo, hermanos, que dura toda la vida. Y claro que debemos descansar en la soberana voluntad de Dios. Por supuesto que debemos descansar en la soberanía de Dios. Pero debemos ser responsables. Debemos hacer nuestra parte, debemos hacer lo que nos toca, ¿no? Nuestros hijos, aún de grandes, nos van a estar viendo. Y nuestras vidas deben ser vidas íntegras, de manera que el Evangelio en nuestra boca sea un reflejo de nuestro andar. Quizás no tenés hijos, pero en algún momento fuiste un pequeño. Y un niño casi siempre quiere ser como su padre, casi siempre quiere imitarlo, ¿no? Casi siempre hay algo de su padre que quiere imitar, incluso a veces de manera inconsciente. Y qué bueno es que como padres podamos anhelar que nuestros hijos sean imitadores nuestros, sencillamente porque descansamos en que estamos siendo imitadores de Cristo. Y esto no significa, hermanos, que vamos a ser perfectos, sino que estamos intentando honestamente, de manera sincera, seguir a Cristo en todo aquello que por su gracia aprendemos y enseñamos, siendo transformados por su palabra. Ahora, no todos los que escuchaban la enseñanza de Jesús se asombraban de una manera positiva, ¿no? Como podemos ver en el capítulo 13 de Mateo, por favor, acompáñenme con sus Biblias. Mateo capítulo 13, no todos los que escuchaban el mensaje del Señor se asombraban de una manera positiva. Vayamos al versículo 57 del capítulo 13 de Mateo. Dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. El Señor les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Muchos escuchaban y se ofendían y rechazaban su enseñanza, tal como vemos hoy en día, ¿no? Y no debemos ponernos mal, no debemos frustrarnos cuando esto pase. Muchas veces va a pasar que vamos a estar viviendo el Evangelio, vamos a estar honrando al Señor con nuestra vida, y al intentar hablar del Señor con un amigo, con un vecino, con tu hijo, tu esposa, tu esposo, te rechazan, ¿no? Y no quieren escuchar. Y no debemos ponernos mal, y no debemos tomar esto como algo personal, porque no es algo en contra nuestra, ¿no? Debemos entender que no es
a nosotros a quienes nos están rechazando, sino que están rechazando al Salvador, están rechazando a Cristo. Y esto nos debe mover a compasión con estas personas, ¿no? Porque ellos verdaderamente no saben a quién le están dando la espalda, ¿no? Le están dando la espalda al único Dios y verdadero, ¿no? Al único Salvador. Hermanos, debemos ser canales de la enseñanza de Cristo. Debemos aprender, debemos crecer espiritualmente y en el conocimiento de la palabra, pero también debemos enseñar a otros. Y eso no debe ser de una manera formal, ¿no? No debe ser, tampoco debe ser algo que tiene que estar en nuestro pensamiento, que es una tarea solamente del pastor o de aquel que está detrás del púlpito, ¿no? Sino que es un llamado que el Señor le hace a todo aquel que es su discípulo. Jesús dijo cuando estaba a punto de ascender a los cielos: id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, ¿no? El Señor nos manda a que como sus discípulos enseñemos a otros lo que Él nos ha enseñado. Hermanos, como dice Colosenses 3:16, que la palabra del Señor habite en nuestros corazones, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Y hermanos, que podamos hacer eso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Enseñando a otros lo que Dios nos ha enseñado. Pues aunque ya debierais ser maestros, dice Hebreos 5, al reproducirse en otros lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Es una evidencia, hermanos, de madurez espiritual. Y hermanos, no necesitamos hacer esto de una manera formal. No necesitamos un aula con una cierta cantidad de personas, porque ya tenemos a quienes enseñar, y son aquellas personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela, hermanos en la fe. Seamos como Cristo y tratemos de que nuestras conversaciones vayan a un solo lugar y que ese lugar sea Cristo mismo. Seamos intencionales, hermanos, en nuestras conversaciones. Examinemos nuestras vidas y tratemos de vivir vidas íntegras que honren al Señor, que sean coherentes con ese mensaje que tenemos para dar, que es el Evangelio de Cristo, hermanos. Y que nuestro ejemplo sirva para que otros vean también, para que otros puedan entender la verdadera importancia, mis hermanos, que tiene seguir a Cristo, creer en Él, amar su enseñanza y reconocer su autoridad. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque, como decíamos al principio, podemos compartir tu palabra, Señor, en medio de esta situación difícil que nos toca atravesar. Señor, esta también es una oportunidad para poder testificar de ti a través de la obediencia, Señor, en guardar todos estos recaudos que nos piden. Señor, ayúdanos a que podamos tener vidas íntegras, a que con nuestra vida podamos respaldar el mensaje que tenemos para dar, Señor. Ese mensaje que es tuyo, Padre Celestial. Que
nuestras vidas puedan ser ejemplos, Señor. Que otros puedan mirarnos y puedan verte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas verdaderamente íntegras, vidas que te honren, Señor. Ayúdanos a deleitarnos con tu enseñanza, a crecer espiritualmente, a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, a poder ser diligentes en compartirla, en enseñarla a otros, Señor. Y como decía antes, que nuestras vidas puedan dar testimonio de nuestra fe. Que nuestras vidas puedan dar testimonio de ti, Señor, por medio de vivir vidas íntegras, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque solos no podemos. Señor, ayúdanos. Queremos realmente, sinceramente de corazón, honrar tu nombre y glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús, lo dejamos todo en tus manos, Señor, y descansamos en tu soberana voluntad. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Espero en su gracia pronto nos conceda la dicha de volver a vernos personalmente para poder alabar juntos su nombre y para poder de esta manera compartir su palabra. El Señor les bendiga, hermanos.